Perfecto, perfecto. Bueno, como les indiqué, vamos a tocar la situación actual del catastro en la oficina registral, ¿no? La misma que ha sufrido muchas modificaciones desde su implementación, ¿no? Las oficinas de catastro a nivel nacional, bueno, las tres oficinas registrales a nivel nacional, excepto Lima, se crean en el año 2013. ¿Ya? Entonces, en el camino hemos estado incorporando información, encontrando muchas variedades, ¿no?, de información que ha sido inscrita en el registro, muchas respetando procedimientos técnicos y otras, sin embargo, con muy pocas referencias. Pero, sin embargo, se registraron periodos desde el año 1878, ¿no? Y a través de sus diversas limitaciones hemos estado incorporando y nos hemos encontrado en el camino con muchas situaciones, ¿no?, que han meritado posiblemente defectos del registro, que ha conllevado cierre de partida, ¿no? Y en otros casos ha logrado que sea viable, ¿no?, los procedimientos de los segundos actos. Bueno, la jurisdicción de la zona registral número 7 es todo el departamento de Ancash. Como pueden ver en la presentación, tenemos tres oficinas registrales principales. Dentro de estas tres oficinas, la oficina de Chimbote cubre las provincias de El Santi y Payasca. La de Casma cubre las provincias de Casma y Guarmey. Y las otras 16 provincias, la oficina de Huaraz, la sede de Huaraz, ¿no?, de esta oficina, de esta zona registral. Bueno, el primer tema, vamos a hacer un poquito de literatura, un poco de conocimientos o reflejar conocimientos para centrarnos dentro del tema central, ¿no?, de la situación. Primero, la base gráfica registral. Bueno, como siempre lo he dicho, y esta presentación también siempre la presento, esta imagen siempre la presento justamente para poder indicarles, ¿no?, que eh, el GIS, el GIS justamente lo que busca es la integración de un elemento geométrico con una base de datos. En conclusión, lo que se busca es que la realidad física esté plasmada en un plano y este plano se codifique y esta codificación catastral enlazada con la base de datos, ¿no?, diversa, es decir, de propietarios registrales, de propietarios catastrales, ¿no? En general, esta información entrelazada es el GIS, que justamente buscamos que el desarrollo catastral llegue hasta este nivel. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una vista del centro de la ciudad de Huaraz, ¿no?, un poco para comentarles. Cuando se inicia, por ejemplo, el área de catastro en la oficina registral de Huaraz, el año 2003, cuando, bueno, llego a la zona 7, bueno, yo tenía conocimiento del terremoto del año 70, ¿no? Luego de este terremoto, todo el área de Huaraz fue expropiada y se encargó a instancias, ¿no?, del Estado, Ordesa, Ordenor, CRIRSA, que se encargaron de habilitar todo el área expropiada. Es decir, todos los polígonos que ustedes ven en esta vista, todos estos fueron habilitados, ¿no? Y en teoría, si se limpió la ciudad y se habilitó desde cero, se supone que todo el ordenamiento, toda la habilitación debería respetar áreas verdes, secciones viales, ¿no? El crecimiento debió ser muy ordenado, ¿no? Pero siempre el capricho del criollo peruano, ¿no?, de la viveza del peruano, ¿no?, empezó a darse, ¿no?, también en esta zona, porque los primeros lotes que fueron construidos, ¿no?, como el lote colindante todavía no se construía, empezaron a ganar 5 centímetros, 10 centímetros, un ladrillo, ¿no? Entonces, un ladrillo a cada lado y era prácticamente 50 centímetros que ganaba cada lote. Entonces, el segundo lote que venía decía, no, mi escritura dice tanto de frente. Entonces, nuevamente ganaba sus 50 centímetros más. Y así, ¿no? Se empezó a desordenar nuevamente, ¿no? Entonces, vemos lo que se ve en otras ciudades, ¿no? Que los lotes son irregulares, que existen áreas verdes que han sido invadidas, ¿no? Y el desorden, bueno,
predomina, ¿no? Como siempre pasa, bueno, en nuestro querido Perú. Bueno, siguiente, vamos a definir un poco la cartografía también así a nivel general. Bueno, es la ciencia y técnica que representan en forma convencional parte o toda la superficie terrestre sobre un plano. Es decir, eso es lo que realmente buscamos, ¿no? Tener una planimetría ordenada de toda nuestra jurisdicción. Es decir, todos los planos que se inscriben en el registro, todos solamente son planos, ¿no? En dos dimensiones, valores para organizar toda esta información, porque Eh, como sabemos, la Tierra es redonda y para poder representar cartográficamente esta área, se ha dividido en zonas geográficas. Entonces, ¿qué es una zona geográfica? Es un uso geográfico, ¿no? Como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos entre dos meridianos. Acá vamos a interpretar gráficamente qué cosa quiere decir. Esto, por ejemplo, es nuestra realidad y esto es la determinación de las zonas y usos geográficos. En la parte vertical vemos las bandas y en horizontal vemos las zonas o usos geográficos. Toda la Tierra está dividida en 60 zonas geográficas, ¿no? Sudamérica está entre la zona 17 y la 25. El Perú está entre las zonas 17, 18 y 19. Bueno, para el caso particular de la zona 7, zona de Ancash, eh, está dividida prácticamente toda la costa en la zona 17 y la sierra en la zona 18. Si ven en la parte inferior, Guarmey está dividido en las dos, ¿no? En la zona 17 y 18. Pero ¿qué pasa? Por practicidad, también la zona o la provincia de Guarmey, nosotros la hemos cargado en la zona 17. ¿Por qué? Porque el proyecto especial de titulación de tierras del PET, cuando hizo los proyectos de vuelo en esta provincia, normalmente todos los proyectos los trabajaron y proyectaron a la zona 17. Entonces, cuando se implementa la oficina de catastro en el año 2003, recibe toda la información ya inscrita desde el año 96 por el PET. Entonces, prácticamente el 80% de todas las inscripciones de la provincia ya estaban proyectadas en la zona 17. Entonces, se cargó respetando, ¿no?, lo que ya había definido, en este caso, el proyecto especial del PET. ¿No? ¿Qué es el datum? Bueno, el datum es un modelo helizoidal que representa matemáticamente la forma de la Tierra y con el cual se obtienen datos geodésicos de puntos sobre la superficie terrestre entre los que se encuentran las coordenadas UTM, o sea, las coordenadas planas. Un poco para graficar a nivel así referencial nomás, porque bueno, estos temas ya ustedes lo manejan. Podemos ver, por ejemplo, el datum provisional PESA 56, como su nombre lo dice, provisional. Nunca llegó a ser un datum definitivo, ¿no? Entonces, como provisional, tenía una proyección y tenía una ubicación, un centro, ¿no? Y cuando se genera el datum WG84, ¿no?, aparece, bueno, un centro distinto con valores distintos. La diferencia en posición entre ambos datum fluctúa entre los 400 y 600 metros, dependiendo de la altimetría y de la pendiente del territorio, ¿no?, nacional. Bueno, acá ya un poco especificando los conceptos, ¿no?, de lo que ya les comenté sobre los datum. Acá quería también un poco hacerle referencia a la resolución 086 del IGN, aprobada el 3 de mayo del 2011, en la cual indica que en el artículo primero da por concluido el periodo de conversión progresivo establecido en el artículo sexto de la resolución 079 sobre el tema de la transformación del datum o PESAT 56 a WG84. ¿No? Entonces, en teoría, desde esta fecha, la cartografía base, la cartografía oficial, debería estar totalmente en WG84. Pero sin embargo, acá también se indica que no es posible realizar la transformación de coordenadas, ¿no?, de PESA 56 a WG84. Entonces prácticamente eso nos pone una traba, ¿no? Yo recuerdo que a inicios
del año 2007, el área registrada, por ejemplo, no permitía que se ingresen expedientes en PESA 56, ¿no? Observaba pidiendo que todos los expedientes ingresen con el datum W84 porque era el datum oficial, ¿no? Pero sin embargo, la realidad no estaba acomodada todavía, ¿no?, a esta resolución, ¿no? Entonces regresamos nuevamente a seguir con el tráfico mobiliario con PESA 56. Incluso si se dan cuenta, hasta la fecha seguimos con PESA 56, ¿no? Prácticamente tenemos 14 años que tiene esta resolución, pero sin embargo, nuestra realidad nos impide aplicar, ¿no?, al 100% esta resolución. Bueno, adicionalmente, como base legal, para nosotros poder realizar los avances que tenemos en la base gráfica, tenemos como marco normativo la resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos de la 097-2013, ¿no?, la que aprueba el reglamento de inscripción de registro de predios, ¿no? Entonces, en este reglamento se norman los procedimientos de inscripción de todos los actos que se incorporan al registro. Asimismo, tenemos también el Decreto Supremo 05-2006-YUS, en la cual se aprueba el reglamento de la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, ¿no? Entonces, este reglamento de la ley de catastro se aprueba el 10 de febrero del año 2006. También ya tenemos 14 años prácticamente desde la vigencia de esta resolución, ¿no?, de este procedimiento. Y acá, como pueden apreciar, bueno, hacen referencia al datum como oficial al WG84. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la situación actual de la base gráfica registral, ¿no? Ahora, esta situación, si bien es cierto, existe un procedimiento, ¿no?, para incorporación de la base gráfica, cómo se debe elaborar, hay lineamientos, ¿no?, para incorporación de diversos actos que ya están inscritos en el registro, pero sin embargo la casuística ha generado una pequeña mixtura, ¿no?, en el procedimiento de incorporación a nivel de las 14 zonas registrales, ¿no? Por ejemplo, este es lo particular, ¿no? Cuando uno va a hacer una incorporación de un predio al registro, lo que hacemos es ingresamos al título archivado, ¿no?, en mérito a las partidas registrales, verificamos el título archivado de esta partida, de este asiento que fue inscrito en el registro, ahí nos vamos al título archivado, ubicamos en el legajo, en el libro, donde están los expedientes ya inscritos, ubicamos, por ejemplo, el plano, ¿no?, y posteriormente lo que hacemos es lo incorporamos a través del escáner, ¿no? Automatizamos esta información y la incorporamos en nuestra base gráfica. Ahora, obviamente que este procedimiento se ve muy sencillo, ¿no? Pero en la práctica tenemos muchos tropiezos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si ese plano tiene referencias geográficas que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, un cerro, por ejemplo, ¿no?, en esos años, los años 20, los años 30, donde solamente habían algunas quebradas, ¿no?, algunos árboles que también han sido considerados como límites de propiedad, ¿no? Entonces, esa realidad a veces nos impide darle una posición precisa, ¿no?, en nuestra base gráfica registral. Bueno, en el primer caso vamos a ver la base catastral urbana municipal cuando coincide con la base gráfica registral. Bueno, acá es sencillo, ¿no? La municipalidad aprueba un plano, pero verificamos que este plano exactamente coincide con la base que ya está inscrita. ¿Por qué? Porque es un área consolidada, ¿no? Entonces, entre consolidados es más fácil definir, ¿no?, el nuevo periodo que se va a incorporar. Acá de la misma forma tenemos un periodo inscrito, por ejemplo, esa área celeste seleccionada también viene con un segundo acto de fraccionamiento o subdivisión, y lo que hacemos es la verificación de que este proyecto de subdivisión encaje dentro del periodo matriz. Acá también es sencillo porque es una área consolidada y no hay mayor problema, ¿no? Esto es lo que vemos ahora a nivel del desarrollo que tenemos en la base gráfica. Ahora, en el caso 2, la base gráfica registral en zonas rústicas.
Acá tenemos, por ejemplo, en su momento que fue un proyecto masivo de agricultura que presentó para la inscripción y como ven no había nada, entonces no hay sobre qué contrastar, ¿no? Verificamos que coincidan todos los polígonos que presentan y todo se inscribe, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el sustento que es el certificado de información catastral, ¿no? En este momento, bueno, eso es el año 2007, en este año todavía se inscribió a través de la 667, la 667 como requisito pedía el certificado catastral, ¿no? A través de la 1089 se modifica y el documento técnico que emite Agricultura ya es el certificado de información catastral. Bueno, en este momento verificamos que coincide con el certificado, entonces se valida la información y procede. Entonces, como no hay afectación, Catastro incorpora toda esta información en la base gráfica, ¿no? Para, bueno, esperar un segundo acto. En este caso, bueno, ya tenemos el antecedente de periodo de reforma agraria, ¿no? Como podemos ver, en este caso fue, por ejemplo, una inscripción que se inscribe antes que se instale la oficina de catastro en la zona registrada número 7, ¿no? El área de catastro, como le digo, se instala en el año 2003, pero esta información se inscribe en el 96, 97. Entonces, como no había catastro, ¿qué hace el registrador? Verifica el certificado y verifica la ficha de empadronamiento, ¿no? Si ve que los dos coinciden, lo inscribe. No puede verificar el registrador en este momento si es que esa solicitud de inscripción está afectando a otra propiedad, porque no había catastro. Entonces no había quien le advierta que ya estaba afectando un derecho. Por ejemplo, si ustedes ven en este gráfico, este polígono ya era, por ejemplo, un predio de una comunidad campesina. Pero sin embargo, por posesión, el Ministerio de Agricultura a través del PET volvió a inscribir sobre la misma área toda esta cantidad de lotes, ¿no? 500 lotes aproximadamente inscribió sobre esta propiedad ya inscrita. Entonces, bajo la 667, esto no era lo correcto, ¿no? No debería proceder, pero bueno, no hubo un técnico que les diga en ese momento que estaba afectando derecho ya inscrito. Por eso se inscribió todo. Obviamente que, como en este momento no se determinó afectación de predios ya inscritos, cuando se instala la oficina de catastro posteriormente en el año 2003, detecta esta irregularidad y recién el área de catastro notifica a la unidad registral que había una afectación de propiedad, entonces se inicia el procedimiento de cierre de partidas, ¿no? Entonces, obviamente, que se pide el cierre de partidas de todos los predios individuales que se inscribieron a través de posesión sobre esta propiedad privada, ¿no? Ese es bajo el decreto legislativo 667, ¿no? Posteriormente se modifica este decreto porque hubieron muchos cierres de partida. Me acuerdo que los primeros años cerramos 5.000 predios, 10.000 predios, ¿no? Cada vez que hacíamos el análisis de una sola propiedad privada, de una sola comunidad, por ejemplo. Entonces ya no era eh, práctico, ¿no? Para el Estado, porque ya había invertido tanto dinero y todo se cerraba, ¿no? Entonces sale la 1089, ¿no? 1089 que un poco busca regular este defecto que se inició a través de la 667 por no haber hecho estudios de antecedentes registrales. Es decir, por no haber hecho un estudio del área donde se iba a sanear si es que ya había antecedentes registrales. Bueno, el tema 2 es la evaluación técnica catastral de solicitudes de inscripción, ¿no? Para eso teníamos vigente la Directiva 02/2014, ¿no? Que dejó sin efecto la 08 del año 2004, ¿no? En su momento, y en esta directiva se regulaba todos los procedimientos para la evaluación técnica de búsquedas catastrales. Asimismo, teníamos la Directiva 03/2014, SUNAR-SN, que también regulaba los procedimientos de evaluación técnica sobre los títulos, sobre las solicitudes de inscripción de predios en el registro de predios. Pero sin embargo, hoy día, esta mañana, se ha publicado bueno, realmente esto fue el día lunes, ¿no? El día lunes se deroga la Directiva 02 y la Directiva 03, marco normativo para la evaluación técnica, ¿no? Entonces, estos se han derogado el día lunes a través de esta directiva, ¿no? La Directiva 004/2020
ese es SCT, ¿no? En la cual regula la emisión de informes técnicos en procedimientos de inscripción y servicios de publicidad y procedimientos administrativos registrales. Es decir, búsquedas catastrales, inscripción de títulos y cierres de partida. Entonces, eso está vigente, como les comento, desde el 7 de diciembre, es decir, desde hace 3 días, ¿no? Desde hace 3 días se aprueba esto y dejan sin efecto la directiva 02 y la directiva 03. Entonces, ahora vamos a ver un poco cuál es el nuevo enfoque de esta directiva, ¿no? Porque aquí han habido cambios que, bueno, a veces a los técnicos bueno, yo he tenido muchos contactos con muchos técnicos que dicen la información catastral, las coordenadas son absolutas, ¿no? Son absolutas y no se mueven nunca, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando hacemos un levantamiento, en los años 30, 40, lo más sofisticado era hacer un levantamiento en 2 dimensiones, ¿no? En XY. Entonces, equipos teolitos en esos momentos levantaban en valores XY y era lo más sofisticado, ¿no? Posteriormente salió la novedad, la tercera dimensión, ¿no? La altura. Entonces, un equipo que levante X y Z y era la monstruosidad del momento, ¿no? Era lo más innovador, lo más sobresaliente, ¿no? En esos momentos. Uno, y posteriormente sale la cuarta dimensión, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, las redes geodésicas, por ejemplo, que se aprueban a través de las estaciones de monitoreo permanente, esas te generan información en tiempo real, ¿no? Entonces, en tiempo real es porque utilizan la cuarta dimensión, ¿no? Que es el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo un punto hoy día y mañana vuelvo a tomar el mismo punto, y hay una variación, ¿no? Porque existe, ¿no? Variación en posición, existe, por ejemplo, algún movimiento telúrico, ¿no? Existe declinación magnética, existen muchos factores con los cuales una posición o un valor, una coordenada puede variar, ¿no? Entonces, cuando sale, por ejemplo, el tema de la red de monitoreo permanente, ¿no? Muchos técnicos se preocupaban mucho, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando sale la ropa de moda, ¿no? Yo quiero la ropa de moda. Pasaba con los técnicos que querían el equipo de moda, ¿no? El GPS más moderno, el más sofisticado, el que me capture en tiempo real y en postproceso, ¿no? Entonces, los técnicos mucho nos hemos guiado de repente por estos equipos, ¿no? Que me reducen el error de medición, ¿no? Los errores se van reduciendo, entonces eso se supone que es un mejor levantamiento. Pero acá entra a tallar también una pregunta, ¿no? Por ejemplo, la base gráfica registral, la base del registro, ¿no? O la red geodésica, ¿no? Que en su momento fue utilizada para el levantamiento catastral de la información que se escribió en el registro. Ya, esta información, esta red, ¿es estática o es dinámica? ¿No? Entonces, esa inquietud, ¿no? que viene a tallar en esos momentos, realmente crea una incertidumbre, ¿no? Porque si hablamos de precisión, entonces ya hablamos de equipos tan sofisticados que me pueden reducir el error, pero para que me reduzcan el error necesito las 4 dimensiones. Pero ¿qué pasa? Si hoy día yo hago un levantamiento, hoy día, que estamos 2020, de un predio que se inscribió el año, por ejemplo, el año 2005, estamos hablando 5 años después. En esos 5 años ha habido mucha variación, mucho movimiento, ¿no? Entonces, el levantamiento actual que voy a hacer con esta red de monitoreo permanente me va a entregar una información totalmente actualizada, muy precisa. Pero cuando yo lo llevo al registro, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, yo quiero hacer un levantamiento de un segundo acto de un predio inscrito, si en el registro la red es estática, la base no se mueve. Entonces, ¿qué pasa con este levantamiento tan preciso y tan sofisticado? ¿Dónde queda? No, queda en un levantamiento relativo, porque lo único que me va a servir en ese momento es el perímetro de ese levantamiento, pero la posición no me va a servir porque cuando yo quiera presentar el registro un segundo acto, una subdivisión, por ejemplo, de ese primer periodo inscrito, lo voy a presentar desplazado. Entonces, ¿qué me va a decir el registro? No, está desplazado, así que observado. Y me observa, ¿no? Entonces, hasta ese momento, como que no coincidía el avance tecnológico con nuestra realidad registral, ¿no? Entonces, ese es un gran tema, ¿no? Es un gran tema porque realmente se hace más complicado el poder
manejar esta información, ¿no? El poder alimentar esta base gráfica, el poder cumplir con mi objetivo que es, por ejemplo, si alguien me contrata, lograr que esa inscripción, ¿no?, de mi cliente se llegue a inscribir, ¿no? Entonces, ahí nacen muchos tropiezos, ¿no? Y decepciones, obviamente, de los técnicos que vemos estos temas, ¿no? De elaboración de expediente y evaluación, o sea, elaboración de expediente y evaluación de expediente, ¿no? Y obviamente que la calificación registral viene después del informe de catastro, ¿no? Entonces, catastro es el tamiz para ver que esta información que ha sido levantada por el profesional, por el ingeniero verificador, logre los objetivos necesarios para que llegue a la inscripción. Entonces, ahora esta directiva justamente lo que busca es solucionar todos esos defectos, ¿no? Ahora vamos a ver en el transcurso que hay muchas cosas nuevas, muchas cosas novedosas que realmente nos va a abrir un poco el panorama y nos va a dar luces para poder continuar con la necesidad, ¿no?, de las inscripciones de estos segundos actos. A ver, retomando, esta resolución, la 178-2020, aprueba la nueva directiva para elaboración de informes, ¿no?, como les dije, de búsqueda, títulos y cierres. Los tres procedimientos, ¿no?, de la actuación del área de catastro en el registro está ahora regulada con esta nueva resolución que dejó sin efecto las otras directivas, ¿no?, la 02 y la 03 del 2014. Esta está vigente, como le digo, desde el lunes 7 de diciembre. Acá he extraído solamente lo más básico, pero un poco para centrarnos y entender, ¿no? Porque a veces uno da una lectura muy rápida y no se da cuenta de lo sintético, lo que realmente me puede servir, ¿no? No, mira un poco para analizar, miren. Vamos a ver un tema de definición, que supuestamente, bueno, no debería ser muy relevante, ¿no? Pero cuando lo leamos vamos a darnos cuenta que sí es relevante. Primero, la base gráfica registral. En el texto dice, es un sistema de información gráfica registral, georreferenciada, estructurada y organizada a partir de datos gráficos y alfanuméricos que comprende la descripción de los periodos inscritos y en procesos de inscripción, que son generados a partir de información que obra en los títulos archivados, asientos de inscripción y títulos en trámite. Dicha información es elaborada teniendo como apoyo la cartografía que usan las oficinas registrales. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedan las coordenadas, no? Si acá me dice que tengo una cartografía, perdón, una base gráfica registral, pero al final, si hay una diferencia con la cartografía base, ¿no?, entonces puede haber una segunda versión, ¿sí? Dejemos ahí en stand-by porque después vamos a precisar bien, porque hay otro párrafo que nos da mayor luz sobre este tema. A ver, siguiente definición, georreferenciación. Es el proceso que permite ubicar espacialmente la información gráfica, raster o vectorial, ya sea a través de coordenadas UTM, cuadrícula o elementos geográficos no perecederos sobre la cartografía que utilice la oficina de catastro. Se dan cuenta que, por ejemplo, ahí dice, ya sea a través de coordenadas UTM, ¿no?, cuadrícula o elementos geográficos no perecederos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un premio con coordenadas, y si con coordenadas no encaja, tengo la segunda opción, elementos geográficos no perecederos. ¿Sí? Entonces tenemos una segunda alternativa. Siguiente punto también importante, ¿no? Profesional responsable, es decir, el que suscribe los documentos técnicos que se incorporan al registro. Mira, es el profesional de la especialidad de arquitectura, civil, geográfica, agrícola, agronómica, forestal, topográfica y agrimensura o geografía, así como así como los verificadores comunes y o catastrales que elaboran y suscriben los planos y memoria descriptiva de acuerdo a la naturaleza del trámite que se presenta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir ahora? Que ya no es necesario que yo sea un verificador inscrito, catastral o común. Yo puedo ser solamente un profesional con registro SIP y puedo firmar. ¿Sí? Puedo ser entonces un profesional, ¿no?, así como los verificadores, o sea, también los verificadores.
comunes o catastrales, que elaboran y suscriben los planos. ¿Sí? Entonces, acá también se abre más el abanico de posibilidades, ¿no? Para que los profesionales que no están registrados también tengan las opciones de firmar estos documentos. ¿Sí? Este es el segundo cambio que también me parece interesante, ¿no? Para un poco abrir el abanico, que no se centralice, porque muchas veces muchos proyectistas, bueno, no son profesionales, pero tienen más práctica que un mismo profesional, ¿no? Entonces se elaboran y están buscando, ¿no? Buscando ingenieros. Entonces, ¿qué pasa? No, yo no estoy hábil, no soy como un hábil. Allá. Entonces, no, que se acabó mi registro. Entonces busco al que está hábil, entonces el que está hábil me cobra más, ¿no? Pero en cambio, si yo busco a cualquier ingeniero, porque ya la valla se cortó, ya tengo más opciones para poder ubicar algún profesional y obviamente que los costos se reducen, ¿no? Siguiente, ToolGIS. ToolGIS es la herramienta informática desarrollada por la SUNAT sobre la plataforma ArcGIS Desktop, que contiene un conjunto de funcionalidades que permiten la actualización y gestión de la base gráfica registral a través de la incorporación de polígonos de predios inscritos y en trámite que ingresan a las áreas de catastro. Bueno, si uno lo lee así fríamente no se da cuenta de lo que realmente dice, ¿no? Pero si somos técnicos y tenemos el gran problema de la transformación de coordenadas, la transformación de zonas geográficas, ¿no? Que tenemos los problemas de los parámetros de transformación, entonces acá realmente está superado. Porque si se dan cuenta, el ToolGIS hace eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si lo hizo mal, ya no es responsabilidad del proyectista. La herramienta en la que se encarga. ¿Sí? Entonces, ese es también un punto básico, ¿no? Básico porque, por ejemplo, el técnico de catastro, lo único que hace es, por ejemplo, ¿no? Viene un usuario y presenta algún acto registral o una búsqueda catastral. Lo presenta en un datum X. Entonces, lo que hace el personal del registro, los técnicos de catastro del registro, cargan la información tal cual lo proyecta o lo presenta el proyectista. Se lo presenta en W, lo carga en W. Entonces, el visor del ToolGIS lo que hace es levanta esta información en este visor y automáticamente levanta la información que ya está inscrita, posiblemente en otro dato. Entonces, el mismo visor se encarga, ¿no?, de hacer visualmente la transformación y toda la muestra en un solo parámetro, en un solo dato, ¿no? Y ya podemos hacer los análisis, cálculos y todo esto, ¿no? Entonces superamos también ese gran tema, ¿no? A veces había muchos casos en los cuales había un problema, ¿no?, para la transformación porque no se sabía definir en qué momento voy a utilizar el parámetro 1, en qué momento el parámetro 8, ¿no? Entonces, con la aprobación de esta directiva también queda un poco superado este tema, ¿no? Ingeniero Siguiente. Javier, Sí. sí, ingeniero, ya está con el tiempo para el segundo tema, por favor. Ok. Ya perfecto, vamos a correr un poco más. Gracias. Sobre el tema de la actualización de la base gráfica registral. Ya, la actualización se realiza en virtud a la información obrante en los títulos archivados y en mérito a los asientos de inscripción de las partidas, siempre que dicha información haya implicado la incorporación o modificación de predios. Entonces, en general, ¿qué quiere decir? En este caso, en este punto, que nos están dando las pautas de la actualización. Sí, bueno, los invito a leer posteriormente este punto para poder tener una idea más clara, ¿no? Siguiente, por ejemplo, es el tema de los informes, ¿no?, en los procedimientos de inscripción, ¿no? O sea, ¿en qué actos registrales va a intervenir el de catastro para poder emitir informe técnico? Por ejemplo, en el 7.11 hace referencia a los actos registrales, ¿no? Como sabemos, los actos registrales son inmatriculación, acumulación e independización, inscripción de perimétricos y lotizaciones, rectificaciones, modificaciones de limitación de áreas, anotaciones preventivas contempladas en el artículo 138, ¿no?, o sea, sobre la intervención notarial en todas las etapas de habilitación urbana, en las inscripciones de recepción de obra de habilitaciones urbanas, en los actos al que se refiere el artículo 133, es decir, competencia notarial, rectificaciones, por ejemplo, ¿no?, de procedimientos no contenciosos, inscripción de servidumbres, inscripción de áreas naturales protegidas, inscripciones del CUC y otros supuestos
¿no? Indicados, bueno, en la norma, ¿no? Entonces, todos esos actos están contemplados. Si es que existen algunos actos por necesidad de los registradores por un tema de complejidad, entonces en estos momentos ya se encarga la zona registral de emitir nuevas resoluciones para que se incluyan nuevos actos registrales. Bueno, los requisitos técnicos que deben contener, acá también se ha flexibilizado. Ya, como pueden apreciar, lo básico acá es que en las evaluaciones de predios urbanos, zonas urbanas, los predios tienen que estar indicados en metros cuadrados con 2 decimales, ¿sí? Con su número de unidad catastral o número de parcela, ¿no? En el caso que no esté codificado, el proyectista cuando hace un expediente tiene que de todas maneras codificar, ¿no? Ya por propia iniciativa para la inscripción en el registro. ¿Ya? Entonces para los periodos rurales en 4 decimales. Sobre el tema de en el servicio de publicidad de la base gráfica registral, ¿no? En el certificado de búsqueda catastral, sí, puede realizarse de manera presencial o no presencial, virtual, ¿no? Conforme a lo regulado en el reglamento de servicio de publicidad. Sobre los plazos, ¿no? Acá tenemos los plazos, que son 15 días, 10 días para el área de catastro y 5 días para el área de publicidad. ¿Ya? Sobre el envío de publicidad, ¿ya? Ingresar la solicitud de publicidad, esta debe ser derivada a la oficina de catastro como máximo dentro del día hábil siguiente para su evaluación. Acá, por ejemplo, quería también hacerles una precisión, ¿no? Acá no tenemos ya la opción de presentarlo en forma física o en forma virtual. Entonces, ¿qué es lo más práctico? ¿Qué es lo más conveniente? ¿No? Es presentarlo en forma virtual. Tenemos ya todos los mecanismos, tenemos el sistema que nos lo permite. Entonces, cualquier usuario debería adecuarse a estos avances tecnológicos, porque, por ejemplo, ¿no? Les hago un comentario. En el caso de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Tenemos una oficina receptora que está en Huari, otra que está en Carhuaz, otra que está en Caraz. La oficina que está en Caraz, si usted lo presenta físicamente, la oficina de Caraz a la central. Entonces, ese envío, a veces no hay movilidad, a veces la movilidad demora un día más. Entonces, normalmente desde la presentación en la oficina hasta el envío a la oficina central demora 2 días, hasta 3 días. Y después Catastro evalúa, termina el informe y vuelve a remitir, otra vez se demora 2 días más. Entonces, más o menos estamos hablando de 4 días como mínimo, solamente en viaje. Le llega el documento físico al certificador de la oficina receptora, emite el certificado y lo entrega. Entonces estamos hablando mínimo de 5 días, ¿no? Aparte de las cargas. Las cargas normalmente estamos fluctuando en los 8 días, como dice acá en el documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo presenta virtual? Yo lo presento virtual hoy día mismo ingresa la carga. Entonces se contabiliza desde hoy día. O sea, prácticamente me ahorré 5 días o 4 días, ¿no? Me ahorré. ¿No? Entonces, desde los 4 días recién empieza a contabilizar mis 10 días. ¿No? Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Que deberían tenerlo presente todos los proyectistas. Sobre el tema de la evaluación integral. Bueno, el profesional de catastro debe de realizar la evaluación integral de la información presentada y no detenerla por la falta de algunos datos técnicos. ¿No? Es decir, si yo, por ejemplo, presento un expediente como título, como búsqueda, entonces si la primera vez me observaron cinco observaciones sobre una solicitud de inscripción, entonces no me pueden generar una sexta observación al reingreso, ¿no? Pero ojo, ojo, que a veces acá hay un malentendido de muchos proyectistas que dicen, no, pero cuando me observaron solamente me dijeron tantas observaciones y ahora en el regreso me generan nuevas. Lo que pasa es que a veces en el regreso presentan nuevos planos con nueva posición, con nueva forma, entonces obviamente que en la segunda evaluación ya la situación cambia, ¿no? Se desplaza, crece, afecta a otro predio y ese es el motivo por el cual está generándose nuevas observaciones, ¿no? Entonces, las nuevas observaciones es un poco para entenderla, ¿no? ¿Qué eso significa? ¿No? Debo tratar de subsanarlo, ¿no? Siempre y cuando respetando las observaciones que me han planteado inicialmente. Sobre el tema de la imposibilidad de la evaluación técnica, ¿no? Bueno, como ven, acá, cuando no se presente en plano de memoria descriptiva, ¿no? Sin firma del proyectista,
con esto se va a observar, ¿no? Parece a veces absurdo, ¿no? Porque solamente en la firma, pero acá está en la nueva directiva, así que eso va a ser motivo de observación. Así que siempre hay que tener presente, cuando se remite, que se hagan las firmas, ¿no? Las firmas correspondientes. ¿Ya? Segundo es cuando los datos técnicos presentados no se puedan determinar la forma o la ubicación señalada en el plano presentado, ¿no? Eso también es una imposibilidad que me va a dejar sin efecto o no voy a emitir el informe y recién lo voy a pasar para el reingreso, ¿no? Cuando subsane estas limitaciones. De las alcances de la evaluación en el certificado de búsqueda catastral. La evaluación técnica. El profesional responsable de la emisión del informe técnico se pronuncia estrictamente sobre aspectos técnicos relacionados hacia el ámbito de la consulta se encuentra inscrita de manera parcial o total. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, viene una búsqueda catastral sobre un área y sobre esa área, el área de catastro en su base gráfica tiene todos los predios activos, los actuales, y también tiene los antecedentes, ¿no? O sea, predios que a veces están cerrados. Pero en el análisis técnico indica todos esos predios al certificador o al registrador. En este caso, la evaluación jurídica, que está en el punto B, ya le corresponde al registrador. Es decir, si Catastro dice se propone este predio sobre 4 predios o sobre 5 predios, lo que tiene que hacer el certificador es revisar esos 5 predios y si efectivamente son activos, son vigentes, ¿no? Y amerita indicar en el certificado que está siendo observado o están siendo afectados al área de consulta. Porque la validez jurídica de una partida es un análisis jurídico, no es un análisis técnico, ¿no? Por ejemplo, si hubo una correlación de partidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿la partida dónde queda? La partida se cierra, ¿no? Se cierra y se traslada a una partida donde prevalece de repente por antigüedad, ¿no? Entonces, esos datos es un análisis jurídico, ¿no? El registrador tiene que determinar cuál es la partida que está activa, ¿no? Y no necesariamente todas las partidas que aparecen en el informe técnico tienen que ser replicadas en el certificado. Y lo que tiene validez para los procedimientos, ¿no?, administrativos o judiciales son los certificados de búsqueda catastral, no el informe técnico. El informe técnico solamente es el respaldo de ese certificado. Sobre la entrega de certificado de búsqueda catastral, esto es lo que comentaba, tenemos los procesos presenciales y no presenciales, ¿no? Acá, bueno, es un poco para explicarle que ahora la sugerencia, ¿no?, en esta modernidad y para que sea más dinámico, es el no presencial, ¿no? Todo a través del sistema LSPRL. Ahora, bueno, acá este es un tema más bien, Ángel Reyes. Mira, el otro tema, vamos a reducirlo un poquito, pero este punto quiero explicarlo porque es importante, ¿no? Correcto, ingeniero. Mire, usted tiene, bueno, en ambos temas hasta las 7 en punto, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces recorto el tema de tolerancias y amplío en esto un poquito más. Esto Correcto, es, ingeniero. como digo, sumamente importante. Adelante, ingeniero, gracias. Perfecto, gracias. Entonces, miren, acá hay un tema que realmente, lo que les comenté al inicio, sobre el tema de la base gráfica, sobre el tema de las coordenadas, sobre el tema de la precisión, sobre el tema, ¿no?, de los nuevos procedimientos tecnológicos, se regula acá, ¿no?, el tema de la adecuación o condicionamiento de la base gráfica registral a la cartografía base. Mira, este es nuestro marco normativo, ¿no? La resolución 039-2017, de 29 de diciembre de 2017, que está incluida dentro de la nueva modificación del 2020 sobre la estructura de la base gráfica. Ya, mira, acá primero se aprueban los lineamientos que regulan la incorporación y el uso de la cartografía base para el acondicionamiento de la base gráfica registral. Mira, estos lineamientos, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Establecer lineamientos que regulen el procedimiento de incorporación y uso de la cartografía elaborada por entidades públicas y privadas como cartografía base para la elaboración técnica de expedientes y el acondicionamiento de la base gráfica registrada. Ahora, la cartografía base, ¿no? Ahora, el tema es que, bueno, efectivamente la cartografía base tiene un procedimiento técnico para su evaluación, para su elaboración, pero sin embargo hay municipalidades pequeñas que están en zonas bueno, que están en el interior, ¿no?, de las provincias, que a veces no tienen mucho desarrollo, ¿no? Entonces ellos tienen información que ha sido de repente propuesta por en su momento, proyectistas que les han ofrecido
planos de zonificación, pero cuando se revisten esa información han sido digitalizadas, ¿no? Digitalizadas de una fuente que también ha sido un escaneo ampliado. Es decir, no tiene ninguna referencia, es muy relativo, ¿no? Entonces, esta información tiene que ser previamente evaluada, ¿no? Según esta directiva, lo que busca es que la sede central de la zona de la subdirección de catastro evalúe la cartografía base y la apruebe. Y esta aprobación la remita a la oficina de catastro para que sea el marco para la adecuación. Entonces, acá por ejemplo ya hace la referencia sobre la incorporación de la base de la cartografía base, ¿no? Acá como dice, emitida la autorización de uso de la cartografía, se procede a comunicar a la zona respectiva remitiendo el archivo digital. Es decir, todo el procedimiento y el tamiz que hace la sede central de catastro, la subdirección de catastro, ¿no? Valida esta información o esa cartografía base y nos la remite autorizadas a las zonas registrales, a todas las zonas registrales, y nosotros utilizamos esta información como una cartografía que va a ser nuestro marco de referencia para adecuar todos los predios ya inscritos. Entonces, miren, el acondicionamiento de la base gráfica registral a la cartografía base. El procedimiento mediante el cual el personal de catastro de las zonas registrales realizan la adecuación de la base gráfica registral a la cartografía base. Entonces, ¿qué significa? Si yo, por ejemplo, ahora, si vemos, y bueno, muchos que han sido de repente usuarios de registro se han dado cuenta que en la base gráfica registral existen muchas áreas que están superpuestas, ¿no? ¿Superpuestas por qué? Porque los lineamientos antes eran que se tenían que incorporar en la base gráfica todos los predios de acuerdo a las coordenadas. Y si están superpuestas unas sobre otras, igual se incorporan, ¿no? Y no había, o era muy rígido, ¿no? No había cómo poder de repente adecuar la información, de repente hacer que prevalezca la información o la cartografía municipal, ¿no? Porque la cartografía municipal siempre está actualizada en mérito de levantamientos actuales. Entonces, ese levantamiento debería prevalecer sobre la información registral, ¿no? Pero como no tenemos el marco normativo, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las zonas, acá en Independencia, por ejemplo, en las zonas de las áreas de expansión urbana, ¿no? Bueno, no recuerdo los nombres, pero en las áreas de expansión urbana, cuando yo tengo un predio inscrito y ese predio inscrito lo quiero dividir, hacemos el levantamiento topográfico y nos damos cuenta que ha cambiado la posición, ha cambiado la forma, ¿no? Entonces, la municipalidad aprueba el levantamiento que ha hecho, pero cuando viene el registro se observa ¿por qué? Porque el predio inscrito por el PET está desplazado, la forma es distinta y no procede. Entonces, a través de este procedimiento ya vamos a poder lograr que la cartografía municipal, esa cartografía base municipal, pueda prevalecer sobre esta información. Entonces, la identificación y comparación de la información de la BGR con la cartografía base autorizada, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando hablamos de autorizada es porque toda esta cartografía base tiene que estar autorizada por la sede central. Si nosotros recibimos una información nueva, todavía no tenemos un marco normativo para poder realizar una adecuación, ¿no? Entonces hay que siempre tener presente a eso para todas las zonas registrales, ¿no? Que hay que cumplir con este procedimiento. Aunque ya muchas de las zonas nos han remitido información, pero de la que hemos mandado, ¿no? Entonces hemos mandado información mínima de las pocas municipalidades que nos han remitido. Acá, por ejemplo, también indica sobre el análisis de coincidencia, ¿no? Existen, bueno, varios grupos de coincidencia, por ejemplo, cuando dice coincidencia con posición y alineación. Segunda, coincidencias en posición, pero no en alineación. Tercera, sin coincidencias en posición, pero sí en alineación, ¿no? Cuarta, sin coincidencias en posición ni alineación. Es decir, acá en el gráfico podemos ver que esos 4 procedimientos también están regulados y nos indica el lineamiento cómo se tiene que actualizar la base gráfica, ¿no? En el gráfico único, por ejemplo, el grupo 1, pueden ver, por ejemplo, que ahí está todo cuadradito, ¿no? ¿No? Entonces, en el 2, por ejemplo, ya ven que existe un pequeño desplazamiento, ¿no? Y requiere una adecuación. En el 3 igual, en el 4 igual, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay un punto básico, ¿no? Dice, se debe tomar en cuenta que las coincidencias tanto en posición como en alineación de la base gráfica registral con la cartografía base no necesariamente implica coincidencias en forma y tamaño. De ser el caso, esto no impide los ajustes. Cuando hablamos, por ejemplo, de coincidencias en forma y tamaño, ¿qué quiere decir? Que
Si, por ejemplo, yo tengo un periodo ahorita de 10 por 20, ¿no? Y el colindante que también en la base gráfica está inscrito con 10 por 20, pero si ahí viene un segundo acto que no es 10 por 20, sino es 11, entonces en teoría ese metro de más va a afectar al periodo que ya está cargado en la base gráfica. Pero acá que nos dice, ¿no? No necesariamente implica coincidencias en forma y tamaño, ¿no? De ser el caso, que es lo que estamos comentando, entonces eso no impide el ajuste de la base gráfica. Es decir, sí voy a tener la opción de ajustar la base gráfica pese a esa variación, ¿no? De linderos. Y acá nos indica igual, ¿no? El ajuste, cómo se hace el ajuste desde el registro. Eso es importante también que no solamente lo conozca el personal de registro, sino también las municipalidades, porque podemos o se pueden adelantar a por ejemplo, un expediente aprobado, si es que va a tener opciones de que pueda ser validado por el registro, ¿no? Entonces, acá indica, por ejemplo, cómo se hace el movimiento, ¿no? Sin movimiento y sin rotación, sin movimiento con rotación, con movimiento y sin rotación, con movimiento y con rotación, ¿no? Es decir, todos los procedimientos que se tienen que seguir para esta adecuación están reguladas en dos, estas dos directivas que, y la resolución, ¿no?, que aprueba los lineamientos para que la incorporación y los problemas de superposición, ¿no?, de los segundos actos puedan ser manejados dentro del registro, ¿no? Y lo básico también de este primer tema que hemos visto es que tenemos que tener presente que las coordenadas, que la cartografía ya no es ahora absoluta, ¿no? Entonces, como les comentaba al inicio, como la información está en constante movimiento y la red de la base gráfica del registro es estática, entonces nos obliga a tener este tipo de lineamientos, este tipo de resoluciones que aprueban procedimientos para poder darle mayor validez, viabilidad, ¿no?, a los expedientes que ingresan al registro, ¿no?, para poder continuar con los procesos de ingreso.